Esta mañana nos acompaña Jesús Carmona, el CEO de Schneider Electric México. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás tú? Buenos días. Buenos días, con gusto de saludarte. Bueno, antes de hablar de la inversión que están haciendo allá en Monterrey, simplemente que nos cuentes qué es Schneider, qué significa, porque es una empresa realmente muy grande con una larga historia en México. Y ahora que estaba hablando tanto con Mónica Aspe como con Rubén de AWS, pues la infraestructura eléctrica es lo que sostiene finalmente cualquier discusión que uno tenga. Pero bueno, ¿qué hacen ustedes? Sí, gracias Rodrigo y buenos días también a todo tu auditorio. Schneider Electric somos una empresa especializada, el número uno a nivel mundial, en gestión de energía, automatización de procesos industriales y cada vez más también involucrados en proveer soluciones concretas para que cualquier cliente se convierta en sustentable a través de reducción e impacto de carbono con tecnologías muy avanzadas, tanto las tradicionales de gestión de energía como las tradicionales de automatización industrial, pero cada vez más utilizando software habilitado por inteligencia artificial y otras tecnologías de punta que permitan en tiempo real disminuir los consumos, ser más eficiente y eventualmente reducir el impacto de huella de carbono. Como tú mencionabas, en México tenemos más de 75 años de operación, más de 16.000 personas y continuamos creciendo porque el mercado lo requiere, como tú bien mencionas. Electricidad es una forma de energía en la que nosotros siempre vamos a estar presentes en la protección y habilitación del consumo eléctrico y luego en la automatización de los procesos que permiten esa eficiencia. Qué interesante, sobre todo porque si estamos hablando de inteligencia artificial, esta no solo aplica, digamos, al proceso, digamos, al interior de la empresa o lo que podemos experimentar los consumidores en la generativa, pero en la gestión de la infraestructura, ¿no? Porque una red eléctrica inteligente es enormemente diferente y eficiente comparadas con otros. Y ahí te preguntaría qué tan sofisticada, digamos, es la red eléctrica nacional en México. ¿Cómo estamos si nos comparamos con otros países? ¿Cómo nos identificamos en la clasificación de qué tan lista o qué tan inteligente es nuestra red? La red per se, digamos, nuestra red eléctrica seríamos injustos si decimos que es una red ineficiente. Nuestra red es una red, como toda red en cualquier país del mundo, desde los más avanzados a los menos, donde el gran desafío que hoy tenemos en México y que tendremos en los años a venir no es necesariamente la capacidad instalada, sino la disposición y disponibilidad de energía donde se necesita. Eh, hay que entender que un sistema eléctrico tú tienes dos componentes o tres componentes importantes. Tienes el componente de generación como tal, Uh -huh. después tienes el componente de transmisión, distribución y después donde consume. Y lo que estamos viviendo en México, y de hecho se está viviendo en muchos lugares en el mundo, es que los puntos de consumo no necesariamente están cercanos o próximos a los puntos de generación. Y el gran desafío físico es cómo llevas la energía generada a donde está siendo consumida. Ese es nuestro gran desafío existen tecnologías y evoluciones tecnológicas que estamos viendo en el mundo, Rodrigo, que es un término que cada vez más estará más presente en el lenguaje mexicano, que es eh, la distribución, la energía distribuida, que es decir, estamos acostumbrados por más de 150 años a que la energía se produce en punto A y se consume en punto B, y estamos evolucionando globalmente a modelos donde personas como tú o yo, en nuestras casas, quizás no es el caso en México todavía hoy, pero podemos generar energía producida en muchos casos de forma solar, la podemos almacenar y a partir de ahí, con protocolos de seguridad, con software, con tecnología, devolverla a la red para que sea consumida por otro usuario. Esa multidireccionalidad de los flujos energéticos es algo a lo que nos enfrentamos en los próximos años y obviamente requiere muchísima tecnología, mucho software. Ahí es donde entra en buena parte la inteligencia artificial también, que es permitir que ese software sea más evidente y ahí es donde como Schneider Electric jugamos un rol fundamental en la electrificación de la energía, que es que cada vez más la energía que se consume sea eléctrica, ojalá eléctrica producida de forma limpia. Cabe mencionar, Rodrigo, la única forma de energía que puede ser producida de forma 100% limpia es energía eléctrica. Uh -huh. Entonces estamos viendo un proceso de electrificación del mundo que va a demorar varias decenas de años, pero hacia allá vamos. Electrificación de flotas vehiculares es uno de los ejemplos que más vemos en el cotidiano, ¿no? Donde comienzas a sustituir combustibles fósiles por energía eléctrica. El desafío es que esa energía eléctrica sea producida de forma limpia. Entonces, nuestro sistema
nada que criticar, tiene deficiencias como cualquier otro sistema, es más este desafío que enfrentamos de dónde existen los puntos de generación y dónde está la energía disponible versus dónde la necesitamos. Y esa es la ecuación que debemos reconciliar hoy en México. Claro, y lo que se requiere adelante, por ejemplo, con la electromovilidad que mencionabas en términos de puntos de carga, la infraestructura que lo sostiene, los ciclos de consumo, por ejemplo, si es en la noche, etcétera, y ahí se requiere mucha tecnología. Ahora, yendo al tema de la planta, anunciaron una inversión importante allá en Monterrey. ¿Qué va a producir esa planta? ¿Cuánta es la inversión? Y sobre todo, ¿cómo forma parte del rompecabezas de Schneider en términos del despliegue que van haciendo en México en inversiones? Sí, gracias, Rodrigo. Efectivamente, anunciamos que ya en breve estaremos abriendo la que será nuestra 10ª planta en México. La llamamos nosotros de forma muy original Planta 4 en Monterrey. Es una planta que comienza con aproximadamente 190.000 pies cuadrados, si lo llevamos a metros cuadrados, unos 18.000 metros cuadrados, donde tenemos potencial y planes ya de expansión eventualmente a 500.000 pies cuadrados. Ahí vamos a producir tableros de distribución eléctrica en media tensión y en baja tensión bajo un modelo no estándar, a eso me refiero, y es parecido con la planta, por ejemplo, que tenemos acá en Rojo Gómez. Nosotros hoy en México, como te mencionaba brevemente, tenemos 10 plantas, con esta que abre la 11ª ya en construcción también en Tlaxcala y debemos abrir en breve. Y estos son tableros de distribución eléctrica de potencia, tableros grandes de media tensión y baja tensión, donde son personalizables para la aplicación que se requiere. Un cliente, hablaba brevemente con Mónica en AT&T, las necesidades de una empresa de telecomunicaciones o las necesidades de un AWS estructuralmente son diferentes. La configuración de los tableros y las necesidades debe ser diferente, es lo que se llama un modelo ETO, por sus siglas en inglés, Engineer to Order, donde se realiza la ingeniería específica para cada proyecto y los tableros se diseñan y se prueban de forma específica. Entonces, esperamos que todo continúe como está yendo bien y estemos abriendo oficialmente operaciones en el mes de junio y generando 300 nuevos empleos en México, con lo cual ya estamos muy cerca de las 15.500 personas en México y es algo que nos llena de orgullo por la responsabilidad que eso también implica. Es un universo amplio. Y hablabas de la de Tlaxcala, ¿esa cuándo la planean abrir y qué inversión requirió? Ya decíamos la de Monterrey, 29 millones de dólares, la de Tlaxcala, ¿ahí qué va a hacer? Ya que estamos hablando de eso. La planta de Tlaxcala anunciamos, de hecho, en una oportunidad previa hablábamos Sí. de ello. Nosotros anunciamos el año pasado, creo no equivocarme, Rodrigo, que fue hacia inicios del cuarto trimestre del año, una inversión de 1.200 millones de pesos. Ella involucraba tanto la segunda planta en Ajá. Tlaxcala, que está en proceso de construcción. Debemos estar inaugurando primeros meses del año que viene. En este momento No es no. esa. Ajá. Siempre comenzamos, normalmente estas plantas comienzan a operar, digamos, en procesos pilotos, probablemente ya incluso hacia finales de año, pero en modelo 100% productivo el año que viene. Y es algo que me permito no ser preciso en este momento, Rodrigo, porque te mentiría que tengo los detalles del último día de cómo vamos en Claro. el proyecto de implementación. No, y si lo dices, imagínate la presión que le generas al equipo en términos del plazo Sí, establecido, ¿no? Entonces más vale. Pero bueno, pues importante sobre todo lo que nos cuentas en términos de lo que está avanzando. Y lo que me dice es que la demanda, digamos, que se está materializando en México en el contexto de la reorientación de cadenas de suministro, se está materializando fuerte, ¿no? Porque ya decías, la planta de acá, la de Monterrey, pues habla de esa demanda que se está viendo. ¿Es así? ¿Cómo estás sintiendo el famoso nearshoring como director de Schneider? la verdad que los últimos, mira, todo 2023, todo 2022, quizás ya el segundo semestre de 2021, nosotros como empresa acá en México decidimos enfocarnos muy intencionalmente a finales de 2021 en esta dinámica que se llama nearshoring y que poco a poco ha ido cobrando fuerza, ¿no? Y que vemos donde eh, el mundo y, digamos, el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, han tomado decisiones a niveles gubernamentales de eh, aproximar a sus proveedores de sus puntos de consumo, ¿de acuerdo? En cualquier ciclo productivo y en cualquier tipo de industria y segmento de mercado. El gran beneficiado
quizás el mayor beneficiado a nivel global de esta decisión, particularmente de los Estados Unidos, de aproximar sus cadenas de suministro, sus puntos de consumo, ha sido México. México es el principal socio comercial y eso lo veíamos hace un par de semanas cuando no solo el New York Times, pero globalmente salen los datos donde México por primera vez en 20 años se convierte en el principal proveedor de Estados Unidos por encima de China. Yo mencionaba en un artículo recientemente, esto debemos acostumbrarnos porque no será un episodio simple de 2023, esto se va a repetir varias veces en los próximos años para nuestro beneficio en México. Hoy, de todas estas plantas que te mencionaba, aproximadamente, Rodrigo, 75%, 80%, depende de la planta, depende de lo que producimos en ella, va hacia los Estados Unidos. Otro 10% más o menos hacia Canadá, otro 10% lo consumimos nosotros en México y Centroamérica, y existen ciertos mercados en el mundo, porque en el mundo eléctrico trabajamos bajo estándares muy robustos. En México, en Estados Unidos se trabaja bajo lo que se llama estándares NEMA, y entonces lo que producimos acá es para estos mercados que consumimos este tipo de estándares, donde el código mexicano es muy parecido. Estimado Jesús, se me acaba el tiempo. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias a ti, Rodrigo. Que tengas buen día. Ahí escuchamos y vimos a Jesús Carmona, el CEO de Schneider Electric México.